Dos vigas en voladizo paralelas de longitud L están separadas entre sí una distancia A. Una barra con una longitud A más D con D mucho más pequeña que A se encaja entre las dos vigas a una distancia igual a L medios de la pared. Determinar la fuerza que actúa sobre la barra y cuál es la separación entre los extremos libres de las barras en voladizo. Te dan la rigidez a flexión de las vigas, que es I, y la rigidez a tracción de la barra, que es EA. Vale, pues el problema que tienes en este caso es que tienes que buscar una compatibilidad de formaciones. Si tú tienes las dos barras así puestas y metes la otra en el medio, lo que te va a pasar es que la barra del medio, la barra esa que mide A más D, va a acabar trabajando a conversión con una fuerza F, que tú en principio, F o como tú la quieras llamar, yo la voy a llamar F, que tú en principio desconoces, y las dos barras, las dos vigas van a estar trabajando con una fuerza F que les empuja. La fuerza es igual, porque si no fuera igual se movería, y la dificultad del problema está en buscar la compatibilidad de formaciones. Está más o menos claro, o tenemos todos más o menos claro, que la barra está trabajando con una fuerza F, es la misma arriba y abajo, porque si no fuera la misma se desplazaría hacia arriba o hacia abajo, y tenemos los dos elementos estos, una tiene una fuerza F aquí y otra fuerza, esta tiene una fuerza F en la de abajo. Vale, entonces la dificultad es que está claro, tenemos muy claro que F de la barra es igual a F de cualquiera de las dos vigas. Lo que no tenemos claro es cuánto vale esa F. Y de hecho es lo que nos están preguntando en el apartado número 1. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con una compatibilidad de formaciones, como ya te decía. Igual que vimos en otros problemas, siempre que tengas compatibilidad de formaciones, si no lo veas muy claro, intenta superponer los dos ejercicios. Digo, las dos situaciones, antes de deformarse y después de deformarse. E intenta ver qué longitudes son iguales o algo así, porque normalmente suele ser la suma de esto más esto, suma de esto, o estas dos longitudes son iguales, o suman cero o algo de eso. ¿Vale? Si tú tienes aquí esta barra que mide A más D, la barra se mueve hasta aquí, lo cual implica que esta superficie, esta línea que estaba aquí, ahora está más arriba. Más arriba. ¿Vale? Eso lo que te están preguntando es cuánto vale la separación entre los extremos, que sería cuánto vale la distancia entre aquí y aquí. Pero vamos a buscar la compatibilidad de formaciones. Te voy a pintar este apartado más grande aquí, ¿vale? Entonces, digamos, tú en un principio tienes, te voy a apuntar en negro, en un principio tienes la viga llega por aquí y la barra llega por aquí, ¿vale? Suponiendo que las dos barras, la de arriba y la de abajo, son iguales, vamos a decir que aquí la distancia es del D medios, ¿no? Me están llamando que esta distancia es D, pues D medios. ¿Vale? Porque supongo que el otro D medios está repartido en la viga de abajo, ¿vale? Entonces, al final se deforma. ¿Cómo se deforma? Pues pasa por aquí. La viga va por aquí. ¿Vale? Porque digamos que la barra esta del medio es deformable, te están dando la rigidez a tracción, es decir, que va a encogerse un poquito y la barra se va a estirar. Digo, la barra se va a encoger y la viga se va a doblar porque tiene una fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué distancia es la que hay de aquí a aquí? Pues esto de aquí a aquí es el incremento de longitud de la barra. ¿Y cuánto es la distancia que hay de aquí? Bueno, el incremento de longitud de la barra partido por 2, claro. Porque digamos que la otra mitad se habría ido con el incremento de longitud de la barra de abajo. ¿Qué pasaría si me vengo de aquí a aquí? ¿Qué distancia es esta? Pues esta distancia de aquí a aquí es la flecha de la viga. Es decir, que D medios tendrá que ser igual a D medios más el incremento de longitud de la barra partido por 2, porque el incremento de longitud de la barra es negativo, tendrá que ser igual a la flecha de la viga, a cualquiera de las dos, ¿vale? D medios más el incremento de longitud de la barra partido por 2, sabiendo que esto de aquí es negativo, tendrá que ser igual a la flecha de la viga
que es positiva. Esta aproximación de hacer solo un extremo la hemos podido hacer porque las dos vigas eran iguales. ¿Qué pasaría si no fueran iguales? Pues la aproximación sería más o menos igual, lo que pasa es que tendrías que estar contando con lo que pasa en un lado y con lo que pasa en el otro. Entonces, la distancia sería delta más D, D más D, es decir, D medios más D medios, el de arriba más el de abajo, es decir, D más el incremento de longitud de la barra, que seguiría siendo negativo, tendría que ser igual a la flecha de la viga 1 más la flecha de la viga 2, que serían diferentes. Es cierto que una sería para arriba y otra para abajo, pero estaríamos trabajando en valor absoluto, ¿vale? Considerando estas dos positivas. Como son iguales, al final lo que hacemos es dividir. Muy bien, pues sabiendo esto de aquí que acabamos de calcular, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto vale el incremento de longitud de la barra y cuánto vale la flecha de la viga. El incremento de longitud de la barra es el más sencillo, porque básicamente es una barra que está trabajando a compresión y podrás decir que el incremento de longitud de la barra es igual a menos la fuerza por la longitud de la barra, que es A más D, partido por la rigidez de atracción de la barra, que es EA. Y ya está, no tiene más. Ahora vamos a ver cuánto vale la flecha de la viga, que tiene un poquito más de cosita. Y es, coge una viga en la que estés tirando y justo en L medios estás empujando con una fuerza F hacia arriba. Aquí tienes un empotramiento, es decir, sumatorio de fuerzas en X es 0, es decir que R a X es 0, sumatorio de fuerzas en Y es 0, es decir que aquí tienes una fuerza F hacia abajo, porque será la R a Y menos más esta, tiene que sumar 0. Y si este te está generando un momento que es positivo, que vale F por L medios, aquí tienes que tener un momento que sea negativo, que valga, menos F por L medios, nada, en menos ya te lo he puesto con este O, que va para acá, y valdrá F por L medios. Y ahora tienes que hacer los cortes. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? 2 cortes. ¿Por qué? Porque tienes 2 intervalos, desde que empieza el empotramiento hasta que llegas a F, y luego de aquí hasta el final. Si solo quisieras calcular lo que vale F, es decir, para el apartado A, con que hicieras el primer corte te vale, porque lo que necesitas saber es cuánto vale la flecha en L medios, que es la que es igual en los dos sitios, ¿vale? Esto es la flecha de la viga, no en cualquier sitio, sino en L medios. Pero luego te preguntan la separación entre los extremos libres de la viga en voladizo, que al final sería la distancia que había antes más la flecha 2 veces, es decir, que te va a hacer falta después, ¿vale? Entonces vamos a calcularlo ya todo. Ya que estamos, ya que nos ponemos, lo calculamos todo. Y decimos, cuando X está incluida entre 0 y L medios, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos este momento de aquí que es negativo, que vale F por L partido por 2, esta fuerza para abajo, y aquí X, la cortante y el momento flector. Sumatorio de fuerzas en Y es 0, es decir, que menos F menos T es 0 y por lo tanto T es igual, bueno, puedo poner aquí, T es igual a menos F. Bien, vamos ahora con el momento flector. Sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes un momento negativo que vale menos F por L medios más F por X. La cortante no te genera momento, más el momento flector es 0, es decir que el momento flector vale F por L medios menos X. Lo de siempre, si derivas el momento flector te sale la cortante. Cuando X está incluida entre L medios y L, que sería el otro extremo, lo que tienes es tu momento aquí que sigue siendo negativo, que vale F por L medios, tu fuerza para acá, F, aquí tienes otra fuerza que vale F situada a L medios, y aquí estamos a una distancia de X, tu cortante y el momento flector. Sumatorio de fuerzas en Y es 0, es decir que menos F más F menos T es 0, es decir que la T vale 0, eso se ve a simple vista. Sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes un momento que es
menos f por L medios más f por x menos f por x menos L medios más el momento flector, porque la cortante no te genera momento, es 0. Fíjate que menos f por L medios, menos por menos es más f por L medios hace 0, y f por x menos f por x también es 0, es decir que el momento flector también es 0. Este con este se simplifica y con este es aquí. El momento flector también es 0. Vale, ahora que ya tenemos cuánto vale los valores del momento flector, vamos a calcular cuánto vale la flecha de la pieza. Pues bien, recordamos la ecuación diferencial de la elástica que nos dice que la derivada segunda de la flecha en función de x dos veces es igual al momento flector partido por EI. Y vamos a tener que aplicar esta fórmula dos veces, una para el primer corte y otra para el segundo corte. En el primer corte sabemos que la deriva, que entonces esto sustituyendo nos queda que es f partido por EI que multiplica a L medios menos x. Integramos y me queda que la derivada de la flecha en función de x tiene que ser igual a f partido por EI por L medios por x menos x al cuadrado partido por 2 más c1. ¿Sí? Yo sé que tengo un empotramiento cuando x es igual a 0. Eso implica que el ángulo cuando x es igual a 0 tiene que ser 0. Como el ángulo cuando x es igual a 0 tiene que ser 0, significa que 0 tiene que ser igual a esta constante más 0 más 0 más c1. Es decir, que c1 tiene que valer 0. ¿Vale? No siempre va a ser 0, ¿vale? Ya veremos otros ejercicios donde no sea 0, pero bueno, es 0 en este caso, pues mejor, más fácil. Volvemos a integrar y nos queda que la flecha entonces tendrá que ser igual a f partido por EI multiplicado por L medios por x al cuadrado partido por 2 menos x al cubo partido por 6 más c2, que también, como tengo un empotramiento cuando x es igual a 0, la flecha cuando x es igual a 0 también va a ser 0 y por lo tanto c2 es 0. Normalmente el punto que me va a hacer falta a mí para el apartado 1, para este apartado, es cuánto vale la flecha en L medios, es decir, que lo voy a calcular simplemente para tenerlo ahí para después, y digo que la flecha en L medios sustituimos y fíjate que me queda f por L al cubo por L al cubo, es decir, que será f por L al cubo partido por EI, eso seguro, que multiplica a un cuarto por un medio es un cuarto, es decir, un cuarto menos un sexto que multiplica a un medio por un medio es 2 por 2, 4 por 2, 8, un octavo. Y me queda que son un 24avo, ¿vale? Es decir, que la flecha en L medios vale fL al cubo partido por EI partido por 24. Muy bien, pues vamos a ver ahora el segundo corte para poder aplicarlo luego cuando x es igual al final, en la separación, que me va a hacer falta. Entonces, la derivada segunda de la flecha en función de x dos veces se sigue cumpliendo igual que antes. Lo que pasa es que ahora mi momento flector vale 0, es decir, que la derivada vale 0. Integro y me queda que la derivada de la flecha en función de x es 0 más c3, porque al integrar siempre te aparece una constante. ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Pues vamos a decir que el ángulo cuando x es igual a L medios por la izquierda tiene que ser igual al ángulo cuando x es igual a L medios por la derecha. Es decir, el ángulo cuando estoy aquí, si lo miro con este lado, tiene que ser el mismo que con este. Condición de continuidad, es decir, que lo único que tengo que hacer es venirme a esta función de aquí y sustituir por L medios para ver lo que sale. Y lo que me sale es que la derivada segunda, la derivada de la flecha en función de x, es igual a, fíjate que me queda f por L al cuadrado, ¿no? L al cuadrado, L al cuadrado, y es f por L al cuadrado partido por EI, que multiplica a un medio por un medio menos un medio por un medio es un cuarto, y me queda que es un octavo.
1/8. Es decir, que esto es igual a C3. Y ahora vuelvo a integrar, ahora que ya sé lo que vale C3, es decir, ya sé lo que vale la derivada de la flecha, integro y me queda que la flecha será igual a f por L al cuadrado partido por 8EI más C4, que será lo que me falta ahora, es igual... No, esto es lo que vale la flecha, aquí olvídate esto igual. Entonces, para calcular lo que vale C4, lo que hago es volver a decir que lo que valía al principio, lo que vale... Aquí me falta una X, ¿no? Multiplicado por X, porque integro. Esto es una constante y al integrar la multiplico por X, ¿vale? F por L al cuadrado por X partido por 8i más C4. Que yo sé que la flecha en L medios por la izquierda es igual a la flecha en L medios por la derecha. La flecha en L medios por la izquierda es la que habíamos calculado antes, es decir, F por L al cubo partido por 24i tendrá que ser igual a la que acabamos de calcular ahora por la derecha, que sería igual a F por L al cuadrado. Cuando yo lo multiplico la L por 8 me queda por L 1/2 por 1/8 es un 16avo, 16i más C4. Es decir que C4 es igual a F por L al cubo partido por EI, lo puedes sacar factor común, F por L al cubo partido por EI, y te queda que es un 24avo menos un 16avo, 1 partido por 24 menos 1 partido por 16, me queda menos 1 partido por 48. Menos 1 partido por 48. Es decir, que ya tengo el valor de C4, lo puedo poner aquí tal cual, y yo diré que la flecha en L, que es la que me va a interesar después para hacer el apartado 2, será igual a F por L al cuadrado por L partido por 8EI más C4, que sería menos F por L al cubo partido por 48EI. Es decir, me queda F por L al cubo partido por EI, lo puedo sacar factor común, F por L al cubo partido por EI, y me queda 1/8 menos 1 partido por 48, 1 partido por 8 menos 1 partido por 48, son 5 partido por 48. 5 partido por 48. Y ahora que ya tenemos esto, podemos hacer el apartado 1 y el apartado 2. Ya habíamos calculado que D medios, ya habíamos calculado la compatibilidad de formaciones, que era que D medios más el incremento de longitud de la barra partido por 2, el incremento de longitud de la barra era negativo, tendría que ser igual a la flecha de la viga en L medios, ¿vale? La flecha de la viga en L medios iba a ser positiva. Ya tenemos el incremento de longitud de la barra, tenemos cuánto vale la flecha de la viga en L medios y en L. Entonces, para calcular la fuerza que actúa sobre la barra, lo único que tenemos que hacer es calcular esta compatibilidad de formaciones, es decir, aplicar esto con esto y esto, es decir, D medios más el incremento de longitud de la barra partido por 2, es decir, 1/2 que multiplica a menos F por A más D partido por EA, tiene que ser igual a la flecha en L medios, que sería igual a F por L al cubo partido por 24E por I. Y de aquí puedes sacar el valor de F, que como está con letras, pues tampoco hace falta que lo hagas. Simplemente date cuenta que es la única incógnita que tienes aquí. Por lo tanto, la F queda definida. ¿Y cuándo es la separación entre los extremos libres de las vigas en voladizo? Pues la separación entre los extremos libres es el final del todo. Pues será la separación que había al principio, que era justo A, más 2 veces la flecha, porque es lo que se separa esta viga de aquí, más lo que se separa de abajo. Bueno, aquí se me ha borrado, pero nos entendemos. Es decir, que esta separación que me está pidiendo será igual a A más 2 veces la flecha en L. Es decir, que será igual al valor de A más 2 veces por 5/48 de F por L al cubo partido por EI. F ya no es incógnita porque lo hemos calculado en el apartado anterior. Si no tuviéramos lo que vale F, si solo nos preguntaran en el apartado 2, el apartado 1 tendrías que hacerlo de todas maneras, porque F no lo tendrías, no sería un dato, no es un dato del problema, es algo que tienes que calcular. Pero bueno, como ya lo hemos calculado antes, ya lo tienes. Y eso sería lo que te están pidiendo en este ejercicio.